Esto es Al Descubierto con Cosmo de la Fuente. El personaje de hoy, con sus palabras: ser periodista no es una profesión, es una forma de vida y una pasión. Si vuelvo a nacer, volvería a ser periodista. Qué cosa más amarga mirar la propia felicidad a través de los ojos de otros, dijo sabiamente William Shakespeare. Bienvenidos al Descubierto. El personaje de hoy es una reconocida periodista ítalo-venezolana, residenciada en Roma, corresponsal en Vaticano, escritora y autora del libro en idioma italiano Il crollo di una rivoluzione. Muy bienvenida, Marinellis Tremamunno. Muy feliz de este encuentro contigo. Bienvenida. Hola Cosmo, encantada de compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy al descubierto. Soy toda tuya para responder las preguntas y bueno, un honor porque sé cuánto te siguen los ítalos venezolanos aquí en Italia. Cuéntame. Marinellis, la primera pregunta que yo quiero hacerte es con respecto a la situación de los ítalo-venezolanos que viven en Venezuela y los que se alejaron de nuestro país, por supuesto. ¿Qué está sucediendo con nuestra comunidad italiana en Venezuela? ¿Qué está sucediendo con la comunidad italiana en Venezuela? Bueno, los italianos en Venezuela están sufriendo exactamente los mismos problemas que sufren los venezolanos. Hambre, inseguridad, represión, pero aparte de esos problemas que como si no eran pocos, además sufren la falta de tutela de parte del gobierno italiano, pues prácticamente se ha convertido imposible renovar un pasaporte italiano en Venezuela. La única manera que existe para acceder a los servicios consulares es a través del sistema de citas online y lamentablemente resulta casi imposible lograr una cita ante un consulado italiano en Venezuela. Esto ha generado una cantidad de gestores en donde para poder obtener una cita se tiene que pagar incluso 500 euros para renovar un pasaporte. Eso es gravísimo. Además, los italianos que logran regresar a Italia y sus descendientes se encuentran aquí en Italia con una cantidad de problemas que impide su integración efectiva. Problemas sobre todo burocráticos, desde la homologación de una licencia de conducir, un título de estudio o simplemente tramitar una carta de identidad. Pareciera que al emigrar los italianos pierden sus derechos, lo cual además son derechos constitucionales. Es lo que estamos tratando de luchar y a través de la Asociación Venezuela La Piccola Venezia, y en noviembre pasado presentamos una solicitud ante la Farnesina, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ante el Consejo de los Italianos en el Exterior, pedimos la creación de un programa de regreso voluntario para los italianos que se encuentran en países en donde hay una comprobada crisis humanitaria, en donde se encuentran en riesgo. Este programa Este programa existe en España, es exitoso en España desde hace años, ha ayudado a muchos españoles en el exterior y sin embargo aquí en Italia parece prácticamente imposible lograr regresar luego de vivir en el exterior e integrarse de una manera serena y armónica para poder aportar esas experiencias vividas en el exterior a Italia. El Consejo de los Italianos en el Exterior aceptó nuestra propuesta y nos dio apoyo. Además estamos trabajando conjuntamente con otras 4 asociaciones y bueno, ahora esperamos respuesta de parte del gobierno italiano porque ya hay un mandato de una institución que forma parte de la estructura del gobierno italiano, como es el Consiglio degli Italiani all'Estero. Estamos esperando, por allí existe
documento en donde estamos recogiendo firmas online y bueno, si en las próximas semanas no tenemos respuesta a esta solicitud que fue aprobada en plenaria el mes de noviembre del 2018, entonces procederemos a otras actividades incluso de protesta a partir del mes de febrero para lograr la atención del gobierno italiano. Marinellis, como corresponsal del Vaticano, siendo ítalo-venezolana y también una de las voces que denuncia a diario la situación que se vive en Venezuela, ¿cómo puedes responder a los que se sienten, yo me incluyo, decepcionados por la reacción considerada un poco tibia por parte del Papa de frente al drama que está viviendo Venezuela? Déjanos entender. Explícanos mejor, quién mejor que tú puede hacerlo, el por qué tenemos esta duda y consideramos la actitud del Vaticano un poquito demasiado, poco, vamos a decir, poco interesada. Sí, efectivamente el Papa ha sido muy criticado por los venezolanos por esa actitud un poco tibia sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, sí, como periodista vaticanista te puedo afirmar de que sí ha habido un cambio en cuanto a la posición del Papa y del Vaticano en cuanto al gobierno venezolano. Era mucho más tibia la posición antes de las manifestaciones del 2017. En el 2017 vimos incluso una primera declaración bastante fuerte cuando se iba a instalar la constituyente, en donde el Papa pidió prácticamente la no instalación de esta asamblea constituyente. Allí vimos un cambio radical en las declaraciones que generalmente daba el Papa en sus eventos públicos. Luego, constantemente vemos que tanto el Papa como el cardenal Parolin incluyen el tema Venezuela en sus agendas y hacen declaraciones públicas. Sin embargo, yo lo que te puedo comentar es que hay que también entender el contexto en donde el pontífice da estas declaraciones. Generalmente el Papa emite estas declaraciones en un Angelus o en una homilía o en una audiencia de las que se realizan los miércoles. ¿Qué sucede en este tipo de eventos? Son eventos religiosos. Entonces, hay que entender que el Papa representa, es el representante de la Iglesia Católica. Tiene un rol religioso y como tal, si esas declaraciones además vienen dadas dentro de un evento religioso, no podemos esperar de que el Papa haga una declaración del tipo política, ¿ok? Para eso se encuentra la figura del secretario de Estado como el cardenal Parolin, que vemos que sí emite declaraciones mucho más contundentes y es quien además lleva a cabo reuniones en donde ha recibido, ¿no?, a personajes de la oposición venezolana. Esto es completamente normal. No podemos esperar otro tipo de comportamientos del Papa Francisco, considerando que es el representante de la Iglesia Católica y este tipo de eventos son religiosos. Y además yo agregaría que yo creo que los venezolanos tenemos que dejar de buscar mesías que afronten el problema de Venezuela por nosotros. Yo creo que este tema de Venezuela no lo va a resolver el Papa, ni lo va a resolver Trump, ni lo va a resolver ningún país de América Latina. Yo creo que este tema de Venezuela lo podemos resolver únicamente los venezolanos. Yo creo que allí es donde cada uno de nosotros tiene que ver de qué manera en el pequeño espacio puede dar su aporte y no esperar este tipo de
declaraciones de parte del Papa Francisco, porque simplemente no las va a dar, porque si no lo ha hecho hasta ahora, por su rol a nivel religioso, yo creo que declaraciones diferentes no las vamos a recibir. Ya él lo que podía decir lo dijo, ya ha denunciado la violación de derechos humanos, ya ha pedido por la paz en Venezuela. Recientemente en la reunión, que además es una demostración importante, la reunión que tuvo con el cuerpo diplomático el lunes 7 de enero, con los embajadores acreditados ante la Santa Sede, Venezuela estuvo presente en su discurso, y en ese encuentro, que además no es un evento religioso, allí él habló y pidió una solución pacífica a la crisis política, económica y social que sufre Venezuela, y agradeció además a Colombia por la colaboración que está prestando a los venezolanos. Esa declaración, si nosotros la leemos entre líneas y vemos cuál ha sido el papel de Colombia en esta crisis que vivimos los venezolanos, nos da una idea bien clara de cuál es la posición del Vaticano ante el problema de Venezuela. Entonces, yo creo que a este punto no merece la pena seguir atacando al Papa, y mucho menos esperar otro tipo de posiciones, porque yo creo que como representante de la Iglesia Católica, o como el Estado que a pesar de ser un Estado muy pequeño, tiene un poder bien importante a nivel internacional, por lo contundente que puede ser una declaración pública del Papa Francisco, ya lo que tenía que hacer él como personaje público, como periodista vaticanista, creo que ya lo ha hecho. Ahora, sin duda, la Santa Sede, a través de la diplomacia vaticana, puede seguir haciendo mucho más, y eso no lo vamos a ver en declaraciones públicas. Esas son gestiones que se llevan a cabo en privado, y bueno, creo que definitivamente este tema está en manos de los venezolanos, de nadie más. Marinelis, Maduro es ilegítimo para la mayoría de los países del mundo. ¿Cuáles son tus previsiones? ¿Vamos a recuperar el país pronto y podremos regresar y, periodísticamente hablando, poder escribir, hablar, comunicar sin mordaza? Previsiones para el 2019. Madre mía, qué pregunta, Cosmo. Si vamos a poder recuperar nuestro país. Una pregunta bien difícil. Yo quisiera seguir pensando que sí. Yo quisiera que como venezolanos mantengamos la esperanza de que eso va a ser posible, porque vemos un régimen frágil, vemos un régimen débil, vemos un régimen que, si se ha radicalizado, es porque precisamente al interno no cuenta con el apoyo popular que alguna vez tuvo el régimen. Sin embargo, creo que la solución a esta crisis difícilmente la veo a través de las gestiones de la actual oposición que se encuentra en Venezuela. Por un lado, porque es una oposición que aún sigue dispersa. Por ejemplo, y sé que a lo mejor esto que voy a decir no va a agradar, vemos a un nuevo presidente del Parlamento creando una serie de expectativas en cuanto a este 10 de enero, cuando sabemos que a partir del 10 de enero no va a pasar, al menos yo creo, y espero equivocarme, yo no creo que vaya a pasar nada diferente a lo que ya hemos visto hasta ahora. A partir del 10 de enero Maduro va a seguir gobernando, a pesar de que sea declarado como ilegítimo por los países latinoamericanos y por la comunidad europea. No creo que nadie de la comunidad internacional vaya a intervenir, al menos no en este momento, en Venezuela para generar un cambio de gobierno, ni siquiera los Estados Unidos. Creo que los Estados Unidos están muy ocupados con los problemas internos, y además sabiendo que detrás de Venezuela está Rusia y China, veo bastante difícil
ese tipo de intervenciones humanitarias que hacía alguna vez Estados Unidos en el pasado. Ya Estados Unidos no es la misma potencia que lo fue alguna vez. Honestamente, creo que, porque yo afirmo que no va a pasar nada diferente a partir del 10 de enero. Bueno, ya lo vimos en el 2017 cuando el Parlamento declaró el abandono del cargo de Nicolás Maduro y no pasó absolutamente nada. Estamos al 2019 y ahora se habla de esta declaración de un mandato ilegítimo. Y creo que va a ser simplemente un precedente para una futura recuperación institucional del país, pero no creo que vaya a cambiar en lo inmediato esta situación política, social y sobre todo política en Venezuela, lamentablemente. Y ojo, espero equivocarme. Yo creo, mis previsiones es que el 2019 va a ser un año muy duro, pero va a ser un año en donde se va a empeorar muchísimo la calidad de vida del venezolano, en donde vamos a tener mucha más hiperinflación. El año 2018 cerró con 1.300.000% de hiperinflación y se habla de que este 2019 va a superar los 10 millones de hiperinflación. Entonces imagínense lo que eso significa, 10 veces la situación que ya se vivió en el año 2018. En un país en donde se espera, según los expertos, una contracción de la economía de un 10 a un 20%, y incluso ya la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a través de la Agencia para los Refugiados y de la Organización Mundial de las Migraciones, la Organización Internacional de las Migraciones, ya tienen previsiones de que este 2019 va a ver emigrar a más de 2 millones de venezolanos. Que si le sumamos los 3 millones de venezolanos que ya emigraron según cifras oficiales, estamos hablando de que prácticamente se va a duplicar en un año durante el 2019, o al menos esas son las previsiones de los expertos, se va a duplicar el éxodo. Esto nos presenta un 2019 muy difícil. Yo creo que nosotros como venezolanos en el exterior tenemos que prepararnos para ayudar a estos venezolanos que van a llegar en condiciones aún peores a las que ya hemos visto hasta ahora, y incluso en Italia vamos a ver aún más venezolanos que llegan en condiciones de verdad lamentables y que van a necesitar de nuestra ayuda. Entonces yo creo que tenemos que prepararnos para este 2019 muy difícil, y en lo inmediato yo veo un cambio de gobierno en Venezuela como consecuencia de un colapso económico, no como consecuencia de las gestiones que ha llevado hasta ahora la oposición. Esa es mi previsión como Marinelis Tremamugno, es una opinión muy personal y bueno, puedo equivocarme, soy ser humano, y bueno, vamos a ver qué nos depara este 2019, pero sin duda no será un año nada fácil. Gracias a Marinelis Tremamugno, una amiga, una luchadora. Seguimos en contacto y seguimos luchando por nuestro país. Hasta pronto, al descubierto. Gracias, Cosmo, de verdad, bueno, un placer, encantada de haber compartido contigo. Yo quiero aprovechar este último minutico antes de despedirme para invitar a las personas que te siguen y que están viendo esta entrevista a que colaboren con la campaña Llenemos las Ollas de la Asociación Venezuela La Piccola Venezia, que es una campaña en donde estamos dando de comer a las personas en Venezuela, las personas que están sufriendo el hambre, a través de Cáritas de Venezuela y de algunas parroquias en donde estamos financiando comedores, donde se realizan las ollas comunitarias.
El año pasado otorgamos unos recursos que permitió a Cáritas de Venezuela mantener el comedor de la Casa de la Misericordia en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán, en La Guaira, y también en Barinas, en la sede de la diócesis de Barinas. Adicionalmente abrimos otros 2 comedores que apoyamos nosotros directamente en la parroquia San Judas Tadeo en Barquisimeto, y también en San Félix a través de la Fundación Divino Niño. Por ejemplo, solo en San Félix estamos dando de comer a 60 niños y 10 adultos todos los días, de lunes a viernes. En Barquisimeto son 250 personas que comen 2 veces a la semana. En Montalbán el comedor funciona todos los miércoles y también comen en promedio 150 a 200 personas. Entonces yo les pido con el corazón de que nos ayuden a continuar con esta labor. Lamentablemente los recursos están culminando, y les invito a, por favor, que visiten la página llenemoslasollas.org. Van a encontrar el botoncito donación, y por favor allí a través de la plataforma nos ayuden. Con solo 50 euros puedes ayudar a la elaboración de una olla que da de comer a más de 100 personas. Con 1 euro garantizas 2 platos de comida. Es muy fácil. Con un pequeñito aporte, 1 euro, 5 euros, lo que puedas contribuir, ayudas a salvar vidas en Venezuela. Esto es mi llamado en nombre de la Asociación Venezuela La Piccola Venezia, y te agradezco muchísimo por esta oportunidad, Cosmo. Te mando un beso grande y que Dios te bendiga, y saludos a todos. Y bueno, sigamos luchando por nuestra Venezuela.